Qué alegría es estar de nuevo con ustedes en una nueva emisión de Fundación TV con las actividades más recientes de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Iniciamos contándoles que la Alcaldía Municipal de Murindó, en Antioquia, entregó un reconocimiento especial a la doctora María Luisa Piraquive por contribuir al bienestar de esta población por medio de una brigada de salud y la entrega de ayuda humanitaria. Veamos. El alcalde de Murindó, Jorge Eliezer Maturana, entregó el reconocimiento Honor al Mérito Alcaldía del municipio de Murindó a la doctora María Luisa Piraquive, fundadora y presidenta de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, como reconocimiento al apoyo brindado a la población murindoseña del departamento de Antioquia, con una brigada de salud y la entrega de ayuda humanitaria. Para el municipio de Murindó, la fundación ha sido un pilar y en cabeza de la presidenta y fundadora, y nunca habíamos tenido una actividad como la que, gracias a ese apoyo que dio la fundación, se pudo realizar en el municipio de Murindó. Quedamos bastante impactados por ver el compromiso, ese profesionalismo, esa voluntad de cada uno de los integrantes de la fundación que se desplazaron al municipio. Con esa brigada de salud teníamos personas que llevaban más de un año pidiendo una cita médica para ir a donde un especialista y no había sido posible. Es un orgullo tener una fundación con el prestigio que tiene la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, porque de verdad para nosotros eso fue espectacular. De igual forma, la primera gestora del municipio, Aura Arleida Mena, hizo la entrega de una placa como gesto de agradecimiento y reconocimiento por el aporte psicosocial brindado a la comunidad del municipio de Murindó. Estoy muy contenta, no tanto por los premios que uno tenga que recibir en la vida, por un favor o por un gesto de amor o de misericordia que uno quiere hacer a la gente. Uno no desea recibir nada a cambio, sino siempre dar. Dar. Sin embargo, les agradezco mucho su cariño, sus obsequios, las condecoraciones, pero es muy lindo servir, es muy lindo hacer estas labores de este servicio social o de salud, de la índole que sea. Es muy hermoso servirle a la gente, a quien quiera que sea. Yo pienso que ese es el regalo más grande que nosotros podemos recibir, o las gracias más profundas que podamos oír, es la sonrisa o el gesto de una persona beneficiada. Ver que ellos piensan que alguien se acuerda de ellos, que no están tan olvidados, así sea en lugares recónditos del país, pero que alguien se acordó de ellos y fueron allí a verlos y a darles una ayuda, una sonrisa y un trabajo de cualquier profesión, que es lo que la fundación está ofreciendo, de diferentes ramas, ofreciéndole a la comunidad esos servicios. Entonces la gente sonríe y la gente se agradece. Yo creo que ese es el regalo más grande que nosotros recibimos, ver el agradecimiento de la sonrisa de una persona. Yo le doy gracias a todos ustedes, le doy gracias al señor alcalde del municipio de Murindó y también a su comitiva que vino con usted. Muchas gracias a su esposa. Y todo esto nos insta a nosotros para seguir en la lucha, para seguir en el trabajo. Entonces es muy hermoso este trabajo así en equipo, este trabajo que se realiza. Gracias a todos ustedes los que trabajan aquí en la fundación, que lo hacen con amor y con cariño. Así que para todos, muchas bendiciones de parte del Altísimo en el día de hoy. Muchas gracias. Ahora veamos cómo fue el desarrollo de esta brigada de salud y la entrega de ayuda humanitaria en Murindó, el municipio con el más alto índice de necesidades básicas insatisfechas del departamento de Antioquia. Este es el informe.
Atendiendo el llamado de los habitantes del municipio de Murindó solicitando ayuda, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno llevó a cabo una brigada de salud con el apoyo de la Alcaldía Municipal, en la cual se brindaron más de 1.900 atenciones médicas especializadas a 500 personas, quienes además recibieron ayuda humanitaria y una voz de aliento. Inspirados en el ejemplo de nuestra fundadora y presidenta, la doctora María Luisa Piraquive, llevamos a cabo una labor que sin esperar nada a cambio busca proporcionar soluciones a las necesidades sentidas que en materia de salud tiene la población. Murindó es un municipio del departamento de Antioquia que hace 26 años tuvo que ser trasladado temporalmente a orillas del río Atrato tras 2 terremotos y desde entonces está a la espera de su reubicación. Actualmente, sus habitantes tienen el 95% de necesidades básicas insatisfechas y viven en precarias condiciones de salubridad. No tenemos lo que son servicios públicos como el agua, alcantarillado, no tenemos acueducto. Por ello, un equipo de voluntarios de la Fundación partió de Bogotá con destino a Antioquia para llegar a la ciudad de Medellín. Allí se encontraron con otra parte del equipo de voluntarios, entre personal de apoyo logístico y profesionales de la salud, quienes iniciaron un recorrido de 8 horas de viaje con destino a Brisas, el río Sucio Chocó, a orillas del río Atrato, donde se embarcaron en lancha en un trayecto de 2 horas para llegar hasta el municipio de Murindó. La fundación llega atendiendo una necesidad de la comunidad y llega con profesionalismo, con convicción, con ganas de ayudar. Yo soñaba con ustedes, sin la mentira, soñado. Que ustedes me van a favorecer y a darme mi droga para tomarme para controlarme la gastritis. La doctora es muy buena persona, muy querida, porque me atendió muy bien. Imagínense que ya lleva 8 años sin ir a optometría y gracias a eso me dio la posibilidad de asistir. Al igual que mi familia, está muy agradecida con la fundación. La atención excelente, un buen trato, con buena amabilidad, con sensibilidad hacia uno, muy excelente, muy buena. Le digo que estoy contenta con lo que me hicieron. De verdad, estoy demasiado agradecido en nombre de la administración de Murindó y en nombre del pueblo murindoseño. Le damos las gracias a la fundación, a la doctora María Luisa y a Dios por haber permitido que esta brigada fuera una realidad. Vamos a iniciar nuestro recorrido internacional en Chile, en el desierto de Atacama, el más árido del mundo, hasta donde llegó la fundación para beneficiar a niños de esta comunidad. Allí se encuentra nuestra corresponsal Cristina Luna. Estamos en este momento en la comuna de Alto Hospicio, ciudad de Iquique, región de Tarapacá. Nos ubicamos en el norte de Chile, en el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Para llegar hasta este lugar, voluntarios de la Fundación emprendieron un extenso viaje desde Santiago de Chile hasta la ciudad costera de Iquique, que duró 2 horas por vía aérea y 40 minutos de recorrido terrestre para llegar hasta la comuna de Alto Hospicio, donde se realizó una jornada de apoyo que benefició a 100 niños de escasos recursos, quienes acompañan a sus padres a vender productos agrícolas en la feria Lo Valledor. Esto es un momento que los niños, la verdad, lo agradecen mucho. Ellos no tienen mucha esta posibilidad. Estamos muy agradecidos y bueno, son hijos de padres muy esforzados, trabajadores de esta feria. A través de juegos y actividades lúdicas, los niños aprendieron la importancia de ser respetuosos, tolerantes y solidarios, virtudes que promueve la doctora María Luisa Piraquive. Posteriormente, con el show de Ormi, se incentivó en los asistentes la práctica de los valores y el buen trato. Al culminar esta extraordinaria jornada, todos recibieron regalos por parte de la Fundación.
Resaltar la importancia del adulto mayor es una prioridad para la doctora María Luisa Piraquive. Es por esta razón que en Ecuador se está realizando el programa Bienestar para la Persona Mayor. En las ciudades de Guayaquil y Quito, en Ecuador, 300 adultos mayores hacen parte del proyecto Bienestar para la Persona Mayor de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, el cual busca promover su envejecimiento activo y desarrollo humano. Estoy muy agradecida por la Fundación María Luisa, que ha sido parte elemental para trabajar conjuntamente con la organización SEMSI. Esto es una organización sin fines ni lucro en el cual uno se trabaja con personas adultas mayores y con gente con discapacidad especial. En realidad agradecidos, ya que el adulto mayor necesita mucho de esto, necesita estar cuidado, que para nosotros ha sido muy bonito, porque ellos se sienten cuidados y se sienten también que son especiales para otras personas. Me siento involucrada, me siento más activa, me siento como una persona importante dentro de este programa que ellos realizan. Durante los 3 meses que dura el proyecto, los adultos mayores se capacitan en 4 componentes: autocuidado, ocupacional, socialización y autogestión, en los que no solo desarrollan sus habilidades, sino que también fortalecen su proyecto de vida. Un abrazo especial a la doctora María Luisa Piraquive, quien es la que hace que este programa siga adelante, hacen que sintamos nuestra última parte de nuestra vida afectiva, amorosa, de disfrutarla en paz. Ahora vamos a México, donde en 6 ciudades se realizó la jornada Un Día para el Niño. Jacé Ramírez, nuestra corresponsal, nos preparó la siguiente nota. Amigos de Fundación TV, los saludamos desde México, donde se desarrolló la jornada de apoyo Un Día para el Niño. Veamos la nota. La labor de la doctora María Luisa Piraquive llegó a diferentes ciudades del país azteca para enseñar valores y llevar amor y alegría a cerca de 1,500 niños y niñas durante la jornada de apoyo Un Día para el Niño. La jornada de apoyo de Un Día para el Niño la desarrollamos en 6 ciudades del país, llevando amor, alegría, enseñanzas, juegos y regalos a niños y niñas de bajos recursos. De este modo se entregaron más de 4,000 regalos a niños que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera la oportunidad de estrenar un juguete, y en esta ocasión, gracias a la labor de la doctora María Luisa Piraquive, tuvieron esa oportunidad de cumplir un sueño y también de aprender muchísimo durante estos eventos. En Cancún, los niños participantes cumplieron el sueño de conocer el acuario interactivo. Durante su recorrido, los asistentes se maravillaron con la visita al área de peceras, conocieron e interactuaron con rayas, aprendieron sobre el cuidado de los ecosistemas marinos y se llenaron de emoción y alegría con el show de delfines y de león marino. Le agradezco a la doctora María Luisa por esta oportunidad de estar aquí. La fundación tiene una gran importancia en los chiquillos, en mis niños. Ellos me preguntan durante todo el ciclo escolar, no crean que nada más una semana después del evento, me dicen: maestra, ¿y cuándo vamos a volver a ir con la fundación? De hecho, me dicen que sus calificaciones han mejorado y que para que los contemplemos. Doctora María Luisa, muchas gracias por esta labor, porque es preciosa. En Ciudad de México, entre actividades lúdicas, música y juegos, niños y niñas fortalecieron los valores de la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad durante la visita al Museo Interactivo de Valores Isla Panguapa. Los niños de Cuautla, Morelos y Teoloyucan, Estado de México, también participaron de una jornada única y especial, en la cual se desarrollaron talleres de chocolatería y juegos de kermés. También se presentó el show de Ormi y la obra de teatro Pinocho y los arquitectos de corazones, la cual fomenta los valores del respeto, la honestidad y la lealtad. Y lo que aprendí de la obra fue para que se ve el corazón y qué son los valores, para amar a tus seres queridos y amar a las personas. Asimismo, hasta las ciudades de Querétaro y Jalapa llegó la mano amiga de la Fundación. Durante el evento, un show de música y color llenó de alegría la jornada, los niños disfrutaron de cursos y regalos y se deleitaron con música regional mexicana. Quiero felicitar a todo el equipo de la Fundación, fue un evento muy padre, ¿no? La verdad es todas las actividades
llenas de valores, de mensajes a los niños muy claros. Y la verdad, tanto la actividad de la kermés como el baile de los niños, la entrega de regalos, muy bien organizado, ¿no? Muchas felicidades. De esta manera, finalizamos una jornada de apoyo llena de alegría, aprendizajes, sueños cumplidos con los niños y niñas del país azteca. Reportó para ustedes, Hazel Ramírez. La labor social de la doctora María Luisa Piraquive una vez más llegó hasta Venezuela para entregar ayudas humanitarias y mitigar la difícil situación que viven muchas familias. Veamos la siguiente nota. Desde el departamento de Arauca en Colombia, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno se desplazó hasta las ciudades de Guasdualito y Barinas en Venezuela para llevar una voz de aliento y esperanza a estas familias que están afrontando una difícil situación. Se ha estado viviendo una situación bastante difícil, tanto con los estudiantes, el adulto mayor sobre todo, a raíz de los alimentos. La doctora María Luisa Piraquive, conociendo este panorama y preocupada por el bienestar de los venezolanos, envió ayuda humanitaria para beneficiar a 570 personas quienes recibieron alimentos no perecederos y kits de aseo. Yo tenía tiempo que yo no miraba un champú. Ahora sí estoy viendo un champú. Aquí la crema dental no se consigue y el que la vende en 6 millones a uno. ¿Dónde le va a alcanzar el sueldo a uno para comprar una crema en 6 millones? Gracias a ella por acordarse de Venezuela, por tenernos en ese privilegio de llevarnos siempre en su corazón. La ayuda de la doctora María Luisa ha sido de verdad muy satisfactoria para nosotros. Eso llena pues de alegría nuestros corazones, nuestras vidas. Muchísimas gracias, doctora María Luisa. Gracias por haberse acordado de nosotros. Sabemos que la fundación está en todas partes y es un privilegio que hoy nos haya correspondido a Barinas, nos haya correspondido a Venezuela, que en este momento más que nunca le estamos agradecidos por esta ayuda que nos está permitiendo que llegue a nosotros. En Perú se vienen realizando jornadas de apoyo para los niños, sembrando valores que promueven una sana convivencia en varias instituciones educativas. Hola amigos de Fundación TV, nos encontramos en la Costa Verde en el distrito de Miraflores en Lima, Perú, para contarles que a través de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno se beneficiaron niños y adultos de distintos distritos. Veamos la siguiente nota. Cerca de 2.500 niños de los distritos San Juan de Lurigancho, Lima Norte, San Juan de Miraflores, Lince, San Isidro y Villa María del Triunfo en Lima, Perú, han participado de las jornadas Un Día para el Niño, varias de ellas en compañía de sus padres, donde a través de actividades lúdicas y recreativas se fomentan valores como el respeto, la paciencia, la tolerancia, la importancia de aceptar y servir a los demás en compañía del show de Ormi. Muchísimas gracias en nombre del Colegio 7055 por estos hermosos detalles que tienen con los niños, y más aún que no vienen tan solo con regalos, sino que vienen con regalos para la vida, que son los grandes valores. Un evento que relaciona justamente con los valores que nosotros como escuela nos dedicamos sobre todo a inculcar los valores a los estudiantes, pero que necesitamos también el apoyo, y a nombre de la institución educativa 7055 Túpac Amaru II agradecemos a la fundación, a la doctora María Luisa Piraquive. De forma similar, en la ciudad de Trujillo, la Fundación Internacional María Luisa de Moreno llevó a cabo la entrega de kits escolares con la jornada Un Útil, un Proyecto de Vida, a la vez que se promovió la importancia de los valores fundamentales en su vida diaria. Y eso fue todo para Fundación TV. Les informó desde Perú, María Olaechea. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que ustedes pueden ser parte de esta gran labor social haciendo sus donaciones a través de nuestra página web www.fundacionmarialuisa.org. También queremos contarles que hemos creado una cuenta de Fundación TV en Facebook e Instagram, donde usted podrá ver los detrás de cámaras, el trabajo que realizan cada uno de nuestros corresponsales en las distintas regiones y países. Así que los invitamos a seguir nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.
porque ayudar es nuestro trabajo.